tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Buen lunes, el fin de semana, mucha información. Hay ahí por ahí un atentado hacia un regidor de Tlaquepaque, pero bueno, también uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy son la caída de Donald Trump. Pero antes de iniciar este día con esta información, saludo con mucho gusto a mis compañeros. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? Con el placer de saludarle, ¿qué tal? Excelente semana. Aquí estamos. Becky Reynoso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen inicio de semana a todos. Un abrazo a distancia, pero bien apretado. Excelente, gracias. Igualmente para ti, Carlos Reyes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen inicio de semana a todos. Listo aquí para platicar sobre los temas interesantes de la semana. Claro que sí, con mucho gusto. Osvaldo Monos. ¿Cómo están? Buenos días. Saludos a todos. Empezando una semana, pues como todas, ¿no? Muy movidita. Demasiado movida, pero bueno. Quiero, antes de iniciar a los temas, quiero agradecerle a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros a través de las redes sociales de cabecera.mx y en Facebook, obviamente, de Cabecera, donde ya ha habido varios comentarios muy interesantes que les prometo que voy a hacérselos llegar a los compañeros para que puedan darle respuesta en su momento a esas aportaciones que hacen interesantes los mismos, pues, personas que nos están siguiendo en estas redes sociales. Y bueno, pues vamos al tema. Donald Trump de caída. ¿Cómo va? ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo lo ven? Venga, Osvaldo. Pues yo creo que Hanna se convirtió en más pro-migrantes que los grupos pro-migrantes en este momento, ¿no? Con eso de darle una sacudida y tumbar parcialmente un tramo del muro allá en la frontera con Tamaulipas, que afortunadamente no causó estragos ahí, aunque sí del lado mexicano, en Reynosa y en otros lugares. Es cierto, impresionante las escenas, ¿no? De cómo se ve el desplome de esta barra, pero también el desplome de Donald Trump, ¿no? En las encuestas. ¿Cómo va pues también Joe Biden, que va 10 puntos, elevó a 10 puntos de ventaja sobre Donald Trump? ¿Qué tal? A ver, Becky, ¿qué nos dices? Bueno, el desplome del muro y el desplome de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump la ve venir, o sea, sabe que no está en el mejor momento y por eso algunas de las decisiones que ha tomado, por eso esa relación tan cordial con México, por eso el darle la oportunidad a los conocidos como Dreamers, de darles la oportunidad y que se queden en Estados Unidos ya con una residencia, a pesar de que en un inicio él había insistido en que no les iba a dar ni siquiera el poder estar y que había señalado que si no tenía nada que hacer estudiando en Estados Unidos ahorita por el tema pandemia, se tenían que ir todos a su lugar de origen. Ha querido allegarse de un voto latino y creo que él mismo se da cuenta que no lo puede lograr en ese momento. A mí lo que me preocupa es que Donald Trump ha utilizado a México como una pushing back, de esos que empiezan y uno se desquita golpeando, y no sería extraño que empiece otra vez con ese coraje contra los migrantes y empiece a defender al americano y a algunos mexicanos que no quieren que una sola persona entre a su país a robarle empleos, porque así lo han señalado. Entonces, si sigue bajando Donald Trump, lo más seguro es que vuelva los ojos a México y empiece con el muro, empiece con los migrantes, empiece con muchas cosas que sabe que le dan votación, que sabe que le dan puntos, y de alguna manera pues eso viene y vendría pues a fastidiar otra vez a México, que ha hecho bien las cosas, pero que a Donald Trump no le importa. Lo que importa es reelegirse y estamos a meses de esa reelección. Y también sería preocupante del otro lado, si llega a ganar Biden, para México será volver a empezar con el trato de un nuevo presidente, con nuevas políticas, y que esta gira que tuvo Andrés Manuel pudiera tener sus repercusiones. Pero bueno, ya el futuro nos lo dirá. Sí, porque imagínate que se les ocurra, como ocurrió con el Tratado de Libre Comercio, una renegociación, ¿verdad?, que pudiera darse. Pero es importante y hacer referencia, ¿no?
En febrero se mantenía Donald Trump en 43% del electorado, ahora se encuentra en 39%. Es decir, ha venido a la baja impresionantemente. Carlos Reyes, ¿qué nos dices? Además, algo importante que también va a ayudar a la elección es la excelente campaña electoral que está generando Joe Biden. De hecho, vemos ya acompañando Obama a Biden a salir a campaña. Hacen un video hace unos 3 días, que fue como de 3 bloques distintos, en el que se les ve a ellos sentados frente a frente, bajándose de la Suburban, bajándose con cubrebocas, y precisamente Obama hace una reflexión de por qué él debe ser el presidente de los Estados Unidos. Lo dice muy claro. Dice que cómo es posible que en la historia de Estados Unidos escuchemos a un presidente con un mensaje de esa magnitud en contra de los propios americanos al decir los temas del COVID, ¿no? Que no es algo que pareciera que fuera su responsabilidad o no. Entonces eso impresiona a este grupo y ellos reaccionan diciendo, ¿sí saben por qué Joe Biden lo elegí como vicepresidente? Lo elegí porque él te puede ver a los ojos a ti y puede ver a su familia reflejada en la tuya. Por eso él puede conectar contigo y generar que tus problemas también sean nuestros, ¿no? Una campaña totalmente positiva, hablando, por supuesto, del mal discurso incendiario que tiene Donald Trump, ¿no? Y además algo importante es que ellos sí estaban defendiendo, como decía Becky, a los Dreamers, está defendiendo a la parte de las ciudades que aceptan inmigrantes y que además, pues sí, la mayoría de ellos son latinos, ¿no? Nunca vimos un mensaje radical en contra de México, aunque seguramente sí hubo distintas programas para la deportación de mexicanos, nunca fue un caso que pusiera en riesgo nuestra economía, que pusiera en riesgo nuestro pudor, nuestro honor de mexicanos en contra de Estados Unidos. Entonces, este 38% que llega a tener Donald Trump, por supuesto, va a regresarle un discurso todavía más triunfalista respecto al ataque que le va a dar a los que se sienten puritanos estadounidenses, ¿no? Los que están afuera de su casa con la escopeta, de que no te acerques, los que se sienten una raza omnipotente. Entonces, sí, definitivamente no va a ser un día de campo la elección, y ojalá que si llega a ganar Joe Biden, que sea lo mejor para México también. Así es, pero cuenta mucho la participación de Obama porque pues es uno de los expresidentes de Estados Unidos con mayor nivel de popularidad y aceptación que han tenido pues los Estados Unidos, y eso pues es una influencia, quieran que no, es una influencia mediática y en todos los sentidos, ¿ve? En todos los sentidos. Pero aquí yo le preguntaría a José Ángel, ¿pudiera ser esto ya irreversible? Sin lugar a dudas, no es irreversible, sobre todo considerando... Digo, la elección, perdón que te interrumpa, la elección es en noviembre, ¿eh? Sí, claro, claro. Estamos a menos de 100 días, pero seguramente lo pueden revertir, recordando pues que los métodos de la elección en Estados Unidos son diferentes a los que nosotros tenemos en nuestro país. Podríamos ver todavía algún rescate de la elección. Por supuesto que la tienen complicada. Ustedes hablan de ese 38% que mantiene en promedio de aceptación o de aprobación de sus 4 años, casi 4 años ya de gobierno de Donald Trump, pero la última encuesta, el último sondeo, ya le da una aprobación de 32%. Va de verdad en caída libre. ¿Y por qué en caída libre? Porque los estadounidenses consideran que ni la economía está como ellos pensaban que se encontraba, y la política que se ha tomado o se ha asumido con respecto a la pandemia ha sido de lo más terrible. Califican los estadounidenses sobre todo eso, el manejo de la pandemia como un enorme fracaso de la administración de Donald Trump, y eso es lo que le están cuestionando. Por eso él, durante la última semana, también ya comenzó a cambiar su actitud al respecto y comenzó a hablar de que vienen situaciones complicadas, y comenzamos a verlo también con el uso de cubrebocas. Es decir, está reaccionando más porque se ve perdido, tratando ahora sí de corregir todo lo que no hizo con respecto a la pandemia. Esto me invita a una reflexión. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. En México ha sucedido algo muy similar.
se ha tratado de hacer menos el tema de la pandemia y seguimos viendo que día tras día hay más muertos, hay más personas infectadas y no se ve que termine esto. Aguas, señor López Obrador, porque aunque hasta el momento mantenga también usted una buena popularidad, esto no le salva de que después el ciudadano, de que después los mexicanos a usted igualmente o a su partido le quieran cobrar un mal manejo de esta pandemia. Digo, yo me quedaría también con esa parte que se debe tomar como ejemplo, pero sí, como bien lo señala Carlos, vemos a un Joe Biden echado para adelante, muy reforzado, que está aprovechando los errores y los fracasos de la administración de Donald Trump de la manera más adecuada. Están sobre todo aprovechando el hartazgo, que es el que mueve, y hemos visto muchos ejemplos de ello, es el que más mueve al ciudadano al momento de votar. Están explotando adecuadamente el hartazgo de los ciudadanos por los errores de la administración de Donald Trump. Sí, así es. Y según las encuestas, Joe Biden ya lleva más de un mes por arriba de Donald Trump. Entonces, por eso la pregunta, ¿no? ¿Alcanzará a Donald Trump el tiempo para poder recuperar en estos 100 días que restan para la elección? Ahí se las dejo. Y en este caso también, perdón, no hacer nada también es hacer algo, ¿no? Porque está aprovechando Biden cada error de Trump para moverse tranquilamente por aguas que aparentemente son turbulentas, pero así como decía José Ángel, también podemos aplicar el otro hecho de que árbol que nace torcido, jamás su tronco va a enderezar, ¿no? Porque a media semana Trump firmó un acuerdo para excluir a los migrantes indocumentados del censo del 2020. Entonces, pues no está tan preocupado pues de que los migrantes le puedan hacer el paro, porque a final de cuentas lo que quiere de alguna o de otra forma es rechazarlos y sacarlos de Estados Unidos. Sí, y bueno, aquí ahora sí que el COVID para Donald Trump no le cayó como al niño al dedo, ¿verdad? No, allá no. Ahí sí no hubo opción. Y ahora quiere tomar, sí, Carlos. Definitivamente es un liderazgo alternativo que necesita Estados Unidos para poder hacer su propio control de daños de lo que ha generado Donald Trump. A lo mejor ellos tienen un poquito más de idea de hacia dónde quieren llevar a Estados Unidos, obviamente, pues primer mundo, y sí es un liderazgo alternativo que está reforzado con la imagen de Obama. Entonces, no es cualquier cosa lo que va a suceder, porque además Joe Biden ya trae la experiencia de haber sido vicepresidente, que también cuenta a cuando eliges a alguien que no sabe gobernar, que no sabe qué decisiones tomar. Hubo muchísimas renuncias del gabinete también, hasta del propio gabinete de seguridad, y además salió este libro, no recuerdo en este momento el nombre, pero un libro bastante contundente. Leí alguna reseña ahí en el cual muchos especialistas de políticas públicas están en shock de ver cómo funciona la Casa Blanca, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí están aprovechando cualquier error, cualquier cosa para convertirlo en un mensaje espectacular como lo fue la propia campaña de Obama. Están repitiendo este tipo de sensación de triunfo, que es en donde a ti como elector no te gusta quedarte con el perdedor, sino quieres estar del lado del equipo ganador que va a poder recuperar lo que ya este presidente en turno ha generado. Y en el caso de López Obrador, como decía José Ángel, si no te das cuenta que ese mensaje incendiario está tan complejo, tan polarizado, la gente va a empezar también ahí a pensarle, ¿no? Hacia dónde, si queremos más de lo mismo. A lo mejor todo lo que está haciendo López Obrador no está visible para nuestros ojos que sea bien, porque nosotros estamos del lado en el que nos pegan, pero la distribución de la riqueza a lo mejor sí está cambiando en el país, pero ahora solo falta ver que esa base social que le están dando la riqueza del país, que se pongan de manera productiva a construir más riqueza, ¿no? Para que podamos crecer. Entonces, a lo mejor esas son las cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Pero sí es muy importante que se nos hable con claridad y que tomen las mejores decisiones para el bien de los ciudadanos. Alberto, decías que sí era irreversible. Yo, después de que ganó Donald Trump, ya no sé, porque yo no le daba el triunfo a Donald Trump hace 4 años y llegó. Entonces,
No, ahorita ya no podemos decir si ya es irreversible o no. Al final de cuentas, lo dijo José Ángel, el sistema de votación de Estados Unidos, que ha sido el mismo que han tenido desde 1890 y tantos y que nunca lo han cambiado incluso ni de fecha, no es por el número de votantes, sino por los famosos votos electorales, y se concentran en ciertos estados que les dan el triunfo a pesar de no tener tanta votación de población. Entonces, ahí es donde enfocan baterías y es donde le apuestan los que están participando. Pero, pues, si es irreversible o no, yo creo que la situación de Donald Trump es complicada, pero tampoco lo descartaría, porque al final de cuentas ya no me sorprende lo que sucede cuando se trata de votaciones que uno las ve y las analiza y dice, no es posible que vuelvan a votar por él, y vuelven a votar por él. Así es, y es cierto lo que dices, es un sistema pues más representativo, ¿no? Y los estados que son más peleados, pues están entre ellos lo que es California, lo que es Florida, y me parece que, no estoy seguro si es Texas o hay alguno por ahí, otro que son de los 3 más fuertes, que son a los que hay que apostarle, ¿no? En cierta forma, sobre todo porque por el número de latinos que son los que también aportan al voto. Adelante, José Ángel. Bueno, pues ahí sí, en cuanto al número de latinos que le aportan al voto, será interesante ver hacia dónde se inclina la balanza, ver si realmente en ese ámbito sí le funcionó la estrategia a Donald Trump, esa estrategia de invitar a Andrés Manuel López Obrador, es decir, decirle, te necesito acá, mi chavo, porque tenemos que sacar adelante ese voto latino. No sé qué influencia tenga hoy en día el primer mandatario de nuestro país, el que fuese, en el momento en que estuviésemos, porque de alguna manera los latinos, y particularmente los mexicanos que radican en los Estados Unidos, lo que menos tienen es esa empatía por las autoridades de su país, porque fue su país el que los expulsó, porque fue la falta de oportunidades la que les obligó de alguna manera a irse, o se fueron por tradición, lo cual también le indica que si es una tradición familiar, lo que menos tienen es el arraigo por su patria. No sé, insisto, si en esta ocasión la figura de López Obrador le alcanza a llevar una ola de votos a Donald Trump como para que de esta manera sí quede enormemente agradecido el mandatario estadounidense. El libro, ya aquí tengo mi acordeón. Y el libro es, lo nombran como el libro más esperado del año en Estados Unidos. Se supone que tiene información confidencial del ex asesor de seguridad de Trump e intentaron frenar la publicación del libro, pero la corte dijo que estaba bien y que lo tenían que publicar. Y en ese libro, él está diciendo que realmente es un tipo que no tiene una estabilidad emocional para dirigir al país, que es lo más fuerte que se puede pensar de quien te está dando la asesoría de seguridad. Y además, él ha sido consejero de seguridad nacional, embajador de los Estados Unidos, subsecretario de Estado para control de armas, secretario adjunto para asuntos de organización internacional, fiscal general adjunto de Estados Unidos. O sea, en su carrera completa de John Bolton es totalmente con los temas de seguridad. Y ahí es en donde encuentra él un problema tan grave en su personalidad de Donald Trump que lo publica. Y obviamente en Estados Unidos fue una bomba durísima, que también tiene que ver de cómo vamos a ir nosotros sumándole esos negativos o esos diferentes frentes a cada político, lo cual definitivamente le pueden dilapidar su carrera. Así es. Bueno, ¿hay algún otro punto que quieran aportar con respecto a esto de las encuestas que no le favorecen a Donald Trump? ¿Tienen algún punto o le cambiamos al tema? Vamos al COVID. No podemos dejar de lado. Sí, perdón, Osvaldo. Todo es un complot gringo. Así parece, así parece. Oiga, pues no podemos dejar de lado esta cuestión del COVID. Cada vez pues son más los infectados. Parece que se está como que saliendo de control. Las autoridades dicen una cosa. La UDG hoy menciona otras, ¿verdad, Osvaldo? Sí, nada más que dice que aproximadamente para el mes de septiembre, el pico en Jalisco llegaría rebasando los 84,000 casos en el estado, que de verdad es tremendísimo. Y yo lo único que digo ahorita, el sexenio pasado teníamos una frase, ¿no? Que nos faltaban 43. Al día de hoy,
podemos hacer que también nos faltan 43,000 ya, porque en México está sumamente descontrolada la situación y a pesar de que se insiste mucho, yo tuve una pequeña experiencia este fin de semana, fui a recoger mi teléfono a una plaza porque lo había llevado a servicio y en un lugar yo tenía hipotermia cuando entré porque tenía menos de 33 grados en la pistolita. Cuando llegué a la tienda para que me atendieran para revisar, y ahí ya tenía 36,2. Tuve que salir al cajero y regresar. Y ya cuando regresé me quedé con la manita estirada porque la señorita ni siquiera se tomó la molestia en volverme a tomar la temperatura. Entonces, no podemos tener control de nada. Y la gente que está encargada de estas situaciones es todavía menos consciente, ¿no? Ya yo creo que están hartos de esa chamba y nomás están poniendo la pistolita por ponerla, no porque tenga un verdadero control, un filtro sanitario en cualquier lugar. Y si esto pasa en lugares que se pueden controlar fácil, ¿no? Que es un acceso a una plaza, o sea, ¿cómo van a controlar esto en los mercados, en los tianguis, en lugares como en el centro de la ciudad y en el transporte público? De verdad que no cabe pues el pensar que esto se va a controlar y esto se va a acabar rápido, a pesar de que dijeron, por ejemplo, hoy leí en la tarde que la Universidad de Oxford en Gran Bretaña avisa de que ya encontraron una vacuna y que ha sido efectiva. Sí, ¿verdad? Que genera inmunidad aparentemente. Sí. Bueno, pues de aquí a que entre en funciones y la van a empezar a distribuir, ¿cuál será el costo? Y bueno, ¿cuándo llegará a distribuirse plenamente en todo el mundo? Porque pues es tremendo esta situación del COVID. Y cada vez son más funcionarios, ¿verdad? Los que han sido afectados por esta pandemia, José Ángel. Sí, bueno, por lo pronto en el Congreso del Estado vemos ya el número de 6 diputados. Tengo entendido que entre lunes y martes otros tantos legisladores locales se van a ir a hacer la prueba, ya están citados inclusive para ello, lo cual nos indica entonces que podemos esperar todavía que la cifra se eleve en los próximos días. Pero esto es nada más los diputados, también entre sus colaboradores hay algunos infectados que hay que, bueno, ver cuál es la situación. Están los 6 médicos de la sala situacional en salud, que además ellos atienden directamente a personas con COVID-19 y que también están infectados. Pero oigan, yo sí me siento en este momento mortificado porque ahora sí creo que van a oprimir el botón de emergencia o yo no sé cómo se lo van a sacar de la manga, porque ya en este momento la incidencia de casos, esta que hemos hablado tanto de que si se llega a 400 por millón de habitantes, pues ya subió. La semana pasada hablábamos de 300 por cada millón de habitantes, hoy ya son 336. Si el límite son 400, hay quienes hacen algunas proyecciones y dicen que podríamos llegar a los 400 el 1 de agosto, es decir, de hoy en 8 días estaríamos viendo que llegamos a ese límite. Se va a apretar el botón de emergencia, lo cual indica que es el cierre de actividades, o qué harán las autoridades. Ya por lo pronto nos dice Enrique Alfaro que esta semana se van a reunir para ver qué medidas tomar, qué acciones emprender, pero sí es una situación preocupante. Y lo decías, Osvaldo, se habla de que el pico de la pandemia podría llegar a eso hacia el 14 de septiembre con 88,000 contagiados y 8,000 muertos en Jalisco. 8,000 muertos. Si esto no está como para preocuparnos y ocuparnos tomando las cosas en serio, pues yo no sé qué, pero lamentablemente la gente sigue en las mismas. Que se esperen tantito, ¿no? Después del 5, el 5 es mi cumpleaños. Y las fiestas patrias, ¿dónde las ven? Aunque sea que hay una pastelería abierta para el día 5 y ya. Oye, no, y luego las fiestas patrias, ¿dónde quedan? Pues espérame, sí. Es el mes patrio, este mes no pueden cerrarlo. No van a ser, no te preocupes, cierran en agosto, la próxima semana. Ah, bueno. Digo, podría ser. No, imagínate. Y oye, pero el gobernador, pues bueno, ya echándose flores, ¿verdad? Porque está en el lugar número 5 como uno de los mejores gobernadores que han manejado la pandemia. Yo pregunto, Becky, ¿ahora sí le va a hacer caso al UDG otra vez o va a seguir con sus ondas?
No, yo también estoy desconcertada, como dice Osvaldo, como lo ha expresado Carlos en otros comentarios y como lo ha dicho José Ángel. Estamos con el miedo del famoso botón de emergencia, pero siguen y siguen abriendo más espacios. Abrieron balnearios, se los comentaba, abrieron el zoológico. Entonces, no entiendo cómo si estamos con esa preocupación del botón rojo, siguen abriendo espacios. Lo que deben de ser cerrado el fin de semana, Tlajomulco cerró su primer cuadro, cerró centros, cerró tiendas muy importantes y les dijo que no podían abrir, y los balnearios abiertos y el zoológico abierto. Entonces, es complicado el tema, es muy complicado y cada vez entiendo menos el hecho que efectivamente vas a lugares y como que ya dicen, ay, la temperatura, no, ya pásele, o no se ve la misma fuerza de estar con los protocolos sanitarios que se deben de tener. Hay algunas tiendas que sí lo están haciendo, pero otras están muy relajadas y pues a mí me preocupa el que se tenga que cerrar, me preocupa que me digan que el pico va a ser el 14 de septiembre. O sea, ¿cuántos picos llevamos que dicen que van a ser y no bajamos la cifra? O sea, no sé a dónde nos llevan, la verdad, ¿eh? Ya no sé a dónde nos llevan con lo de la pandemia. Lo de la vacuna, complicadísimo. Sí está el tema, salió que AstraZeneca lo tenía junto con Oxford con un costo de 65 pesos, pero por protocolos sería hasta el próximo año, que es nuestra única salvación. Y sí. Bueno, ¿será, Carlos Reyes, que la situación de la falta de autoridad, sobre todo en los restaurantes, en los bares y en todos estos lugares, se habrán intimidado por lo que pasó en el caso Giovanni, de acuerdo a las autoridades? ¿O qué pasaría? ¿Por qué no actúa la autoridad en ese sentido? Yo creo que tiene que ver con la capacidad institucional para resolver los problemas. Porque si tú tomas a toda esta fuerza de inspectores que se dedican a quitarle su mercancía, desde artesanos, comerciantes y vendedores, y los pones a chambear en ese tema de estar revisando, sobre todo las principales calles, ¿no? Que se revise Chapultepec, ¿no? Que se revise Américas, que se revisen donde están realmente los bares, y que revisen los restaurantes y que revisen los centros comerciales. O sea, es un mapeo sencillo que les puede ayudar el IMEPLAN, pero creo que tiene que ver con la capacidad institucional del propio gobierno, que está concentrado o intentando concentrarse en todas las vías posibles para no detener la fuerza del gobierno. Y si tú no pones como primera prioridad el hecho de resolver el problema de la pandemia, entonces te va a seguir saliendo de control, porque es algo para lo que no estábamos preparados, pero nadie en el mundo. Y tienen que buscar las mejores prácticas que estén dando resultados en otros países y tomarlas como ejemplo para decir, bueno, vamos a hacer esto y se acabó. Si el ciudadano tiene que salir por necesidad, sí o sí, debemos encontrar la manera de que sea lo menos riesgoso posible, el menos contacto posible con otras personas, y que si además, imagínate, tú vas a consumir un producto que también a lo mejor alguien le estornudó, alguien le tosió por no tener, o sea, el problema va a seguir siendo grande el problema, hasta que no logremos o traer la vacuna o que tengamos la famosa inmunidad colectiva. Tiene que ver con la capacidad institucional del gobierno para resolver problemas. Y en su conjunto, no toda la culpa tampoco le podemos decir que es del gobernador. Tiene que ver con los municipios también. Todos tienen trabajadores ahí en la nómina. Todos tienen ahí y están cobrando normal. No le pasa como a otros que tenemos la dificultad de estar en una asesoría, en otra, etcétera, ¿no? Entonces, si tienes ahí a la gente, les das el equipo necesario y vamos a chambear, ¿no? Sí, y que conste que no estamos en contra del cierre de la economía, sino que esto se haga verdaderamente en orden, con verdaderas reglas, y sobre todo porque no hay un programa desde el gobierno federal, no hay un plan de apoyo a la economía, ¿no? ¿O cómo lo ven? Mira, tienes razón, Alberto, pero fíjate, son 336.9 casos por cada millón de habitantes. O sea, estamos, como bien decían, en el filo que aquí 8 días lo vamos a cumplir. ¿Y van a apretar el botón?
O sea, el punto es, si tú ya decidiste decirle a Gatell y tienes ahí al senador Clemente Castañeda, en el que ya puso una demanda formal en contra de Gatell por su ineptitud o por su forma de llevar la pandemia, y estás haciendo este quiebre con el gobierno de la República, pues entonces ya toma tus medidas de veras aquí en el Estado. Que vuelvan a cerrar entonces aeropuertos, que vuelvan a cerrar lo que afecta de afuera hacia adentro al Estado, y de adentro hacia afuera generas también otro tipo de estrategias en el cual le dices, tú eres jalisciense, vives aquí, tu responsabilidad es esta y la mía es esta. Tenemos dos responsabilidades. ¿Vamos a chocar? No queremos chocar tampoco, pero también cuidar esa responsabilidad que a nosotros como ciudadanos nos toca. Pero aquí hay un detalle, o sea, ¿hace cuánto nos dimos cuenta de que existía la pandemia a nivel mundial? Y aquí estamos todavía con la discusión de si se usa o no el cubrebocas, ¿no? O sea, ese es el mayor problema. La gente no entiende que esto es una necesidad, o sea, que esto es evitar, o sea, es prevención. Pero seguimos con esto y mientras estemos detenidos en esta situación, el otro tema que dice Carlos, difícilmente lo vamos a superar, aún le pongan a como le pongan o se enfrenten como se tengan que enfrentar al gobierno del... De hecho, no olvidemos que sí, el gobernador, no sé si fue mediante llamada o mandó una carta, pero sí lo dijo a los medios, que iba a hablar con la gente del aeropuerto para generar un tipo de estrategia en la cual, en lo que no cerraban los aeropuertos a nivel internacional, él sí intentó hacer este tipo de política, ¿no? De llegar a un acuerdo para que el aeropuerto tuviera ciertas medidas especiales antes de que sucediera todo el tema. Pero fue como la llamada misa, estimado Carlos. El gobernador pues quería sugerir, pero al final de cuentas los aeropuertos hacen lo que quieren. Ellos se manejan bajo criterios federales y pues lo que les digan les termina... Totalmente de acuerdo contigo, José Ángel. Y no defiendo a Enrique. Lo que estoy diciendo es que sí existieron algunos puntos en los que teníamos que poner en una matriz, sin ser tendenciosos, cuáles han sido también favorables. Eso es lo único que intento decir, y que bueno, en el punto en el que venimos, ojalá que no tuviéramos que dar el botonazo, pero si se da el botonazo, pues vamos a tener que asumir las consecuencias. Varios lo vamos a dar ya, el botonazo. Pero de otro. Les platico lo de una amiga modelo que la contrataron en Japón, se fue, la confinaron 14 días en un hotel, no podía salir, le pusieron un brazalete, nada más podía abrir la puerta del cuarto de hotel para recibir comida y no podía. Si ella abría para otra cosa que no era al recibir alimentos, todo pagado por el gobierno, 14 días tenía que estar confinada antes de empezar a trabajar como modelo. Eso se está haciendo en Japón y aquí vienen, nadie lo revisa, entran como si nada. Sí lo intentó el gobernador, hizo una carta, no le hicieron caso, incluso fue al aeropuerto, pusieron los sistemas para revisar calentura, pero creo que tienen que tomar medidas más de cuidar de 14 días, pero no tenemos esa capacidad. Así es. Entonces llegamos al final del programa prácticamente. Sus conclusiones los escucho, José Ángel. Pues la verdad es que preocupa el que estemos tal vez a una semana de que se cumpla uno de los criterios para oprimir el botón de emergencia. Nadie queremos que se cierre la economía, pero tampoco queremos ver más gente enferma y menos ver muertes. Y creo que nadie los queremos tener en casa. Lamentablemente, quienes hemos visto de cerca casos COVID e inclusive muertes, creo que tratamos de ser un poquito más conscientes, pero hay mucha gente que dice, no, hombre, yo me la juego. Además, yo soy saludable, a mí si me llega no me va a pasar nada, a ti no, pero a lo mejor a tu abuelita, a tu papá, a tu mamá, algún hermano, algún otro pariente sí lo vas a perjudicar y no entendemos. La verdad es que quien tiene tache, quien tiene 0 de calificación en este caso, sí es la sociedad en general que ha visto esto por encimita y tal vez simplemente como algo que es falso, aun cuando estamos viendo cantidad importante de muertes. Gracias, José Ángel. Osvaldo, tu conclusión. Lo mismo, la situación complicada de que la gente no pone nada de su parte y ojalá
que cuando se den cuenta de que sí existe, no sea porque estén llorando a un familiar o alguien muy, muy cercano, para entonces darse cuenta y quieran voltear a todos lados a pedirles a otros que por favor hagan lo que ellos no estaban haciendo. Es tiempo de sumar, no de restar, y creo que es nuestra obligación poner el ejemplo en cualquier lugar al que vayamos nosotros en hacer uso de esto, aunque se nos queden viendo feo. Así es. Gracias. Becky, tu conclusión, por favor. Me quedo con la frase de Osvaldo, es tiempo de sumar, no de restar, hay que sumar, y el cubrebocas hay que utilizarlo porque es ayudar, es ser una parte social hacia los demás, es ser responsable socialmente. Si el presidente no lo usa, que es un tache para él, porque muchos ponen de ejemplo al presidente, pues dejemos al presidente, pero nosotros tener esa responsabilidad, hay que sumar en estos momentos. Gracias. Carlos Reyes. Yo quisiera ver al gobierno con un nuevo pacto social respecto al COVID, en el cual se pudieran sumar las diferentes autoridades respecto a una nueva estrategia que nos haga dividir la responsabilidad, asumir la que nos toca, pero sí un gobierno proactivo, un paso adelante, intenso, porque yo creo que la energía sí la tiene el gobernador, pero a lo mejor le hace falta articular mejor las diferentes a los diferentes poderes del Estado, a los diferentes alcaldes, y lograr sumar a todos, como bien dice Osvaldo y Becky, sumar para que seamos más los que estemos de regreso y podamos estar todos juntos. Así es. Pues ojalá y todos nos cuidemos y estemos sanos y logremos pues salir adelante de esta situación que estamos viviendo. Yo les agradezco. Gracias, José Ángel. Gracias, Osvaldo. Gracias, Becky. Gracias, Carlos. Y lo espero el miércoles. Que tenga buen inicio de semana.